Muy bien, los invitamos a participar en el programa de hoy a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Las cuentas de nuestro equipo periodístico pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Corrupción. Numeral La Noche Corrupción, y también responder la siguiente pregunta. ¿Cree usted que Colombia cuenta con la capacidad institucional para enfrentar la crisis que desató la corrupción? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Quiero comenzar hoy este programa saludando a Julio Mansur Abdalá. Él fue senador de Colombia. Lo hemos invitado porque el ex senador Mansur tuvo un proceso por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. Fue capturado el 24 de enero del año 2015. Este proceso judicial sigue en juicio, pero él lo enfrenta en libertad. El pasado 19 de julio la Corte le revocó la medida de aseguramiento. Ex senador, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buen tiempo para todos los oyentes. Un cordialísimo y amable saludo. Señores congresistas, hemos querido comenzar el programa con usted porque el próximo lunes usted entregará una versión libre ante la Corte Suprema de Justicia, en la que también entregará la información que tiene sobre supuestas extorsiones que usted también habría sufrido por parte del entonces abogado Luis Gustavo Moreno, que luego fue fiscal anticorrupción. Exactamente, ¿qué es lo que usted le va a decir a la Fiscalía, a la Corte Suprema? No, yo pienso contarle a la Corte qué sucedió en mi caso, cómo sucedió, cuáles fueron los hechos, y obviamente espero entregarle, si es posible, algunos documentos o algunas pruebas de cómo sucedieron los hechos a los cuales ustedes se están refiriendo y a los cuales se refirió el señor Musa Bexail en un momento determinado. Ex senador, ¿usted también fue víctima de extorsión? Yo no podría decirlo en esos términos. Eso es un término fuerte en mi caso, porque lo que hubo fue más que todo una oferta de prestarme unos servicios profesionales sin que se llegara a fondo al tema de una extorsión evidente. Una oportunidad que me estaba brindando el doctor Gustavo Moreno de sacarme libre a través de un gran poder que emanaba de él mismo, y que obviamente se registraba ante la opinión pública del país. Muchos juristas, antes y después de la captura de Moreno, ya tenían conocimiento de algunos hechos que se habían presentado con otras personas, y obviamente eso me mantuvo a mí en una cordial alerta para tomar las determinaciones que en un momento tomé, que fue no aceptar ninguna de las pretensiones o ningún tipo de colaboración con el señor Gustavo Moreno. Por eso lo mío deberá ser corto, ya que yo no tengo elementos de juicio fuera del doctor Moreno, que sí en un momento determinado fue quien me avisó, quien de alguna manera a través de otra persona nos avisó que nos iban a capturar en diciembre del año 2014 y que obviamente quería conversar con nosotros en la ciudad de Barranquilla, con mi hijo o conmigo o con los dos, cosa que yo de frente, de manera directa, le dije a mi hijo que era imposible, que no había la menor posibilidad de que acudiéramos a Barranquilla, y así fue como posteriormente, el 24 de enero, como bien usted lo dice, del año 2015, fui detenido por agentes del CTI de la Fiscalía. Y lógicamente de ahí en adelante sigue un proceso en que posteriormente nos encontramos en el camino nuevamente con una oferta del señor Gustavo Moreno, a la postre un connotado jurista, penalista, defensor de muchas personas en este país, y que venía precedido, además de haber escrito un libro de los testigos falsos, venía precedido de un rumor de que tenía alto poder en la justicia colombiana, tanto así que era en ese momento asesor
del señor fiscal general de la Nación en el año 2014-2015. Ex senador, ¿cuánto dinero les exigió el entonces abogado Luis Gustavo Moreno? No, fue una suma de dinero bastante elevada. ¿Cuánto? Una suma de dinero bastante elevada, pero no se trataba del valor del dinero. Pongamos que fue cualquiera la suma. O sea, aquí lo que hay que analizar es que realmente cuando mi hijo me cuenta que el doctor Moreno nos prestaría un servicio jurídico para defendernos y que mostraba que tenía un poder realmente ostensible ante la opinión pública y de conocimiento de muchas personas, cuando supe de la oferta de él, yo me negué rotundamente a que él fuera nuestro abogado y así se lo manifesté a mi hijo, quien posteriormente se lo confirmó a él, que a nosotros no nos interesaba en su momento la oferta que nos hacía el señor Moreno para conseguir mi libertad. Y yo preferí enfrentar la justicia como lo he hecho, mostrando la cara, llevando a los testigos en su momento a la Corte Suprema de Justicia y demostrando que no solo eran testigos falsos, sino que en mi caso había un gravísimo concierto para delinquir por parte de aquellos testigos y lógicamente aquí estoy esperando que la Corte en un momento determinado me llame para finiquitar mi juicio y tomar una decisión que en nombre del Señor sea la decisión que se ajuste a la verdad y a la justicia. Excongresista, una cosa es que un profesional, un abogado, ofrezca sus servicios como defensor y otra cosa muy diferente que un abogado exija una suma de dinero por quizás detener una medida de aseguramiento o una orden de detención en su contra. ¿En qué momento usted percibió con certeza de que lo que estaba ofreciendo Gustavo Moreno era precisamente una alta suma de dinero para detener en la Corte Suprema una medida de aseguramiento en su contra? Jefferson, yo no soy ni bobo ni pintado en la pared. Eso se venía a venir y los rumores eran demasiado fuertes. Yo no quiero propasarme más allá de lo que tengo conocimiento. El conocimiento que tengo es, él pidió a través de mi hijo una suma elevada de dinero para ser mi defensor, lógicamente mostrando, sacando pecho, como se dice en el argot popular, en el sentido de que él sí tenía el poder y las posibilidades de sacarme en libertad a mí. Es posiblemente una atractiva proposición, pero yo no caí en los cuernos del toro, no acepté la proposición, fui tajante, además no hubo discusión por parte mía, ni siquiera con mi hijo, fui tajante y le dije, no, ese no es el camino que yo quiero recorrer. Yo me voy a enfrentar a la Corte Suprema de Justicia porque realmente creo que me puedo defender sanamente. Y así lo hice, conseguí un excelente abogado, el doctor Andrés Garzón, un hombre de amplios conocimientos, capacidad jurídica, y con quien me encuentro plenamente satisfecho de que me esté defendiendo en este proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Yo con esto no quiero decirle a la opinión pública del país, y mucho menos a ustedes, que en el departamento de Córdoba no hubo parapolítica o no hubo las autodefensas armadas de Córdoba y de Colombia. Aquí hubo presencia demasiado fuerte, y no solo hubo presencia de las AUC. Durante más de 20 años soportamos la presencia del ELN, del EPL, de la FARC, en todas las regiones del departamento de Córdoba, y a pesar de que acudimos a las fuerzas militares, a los gobiernos de turno, nunca tuvimos una respuesta positiva en la defensa de nuestros intereses, nuestra honra y nuestros bienes. Yo era congresista para ese periodo, desde el año 1982 estuve en el Congreso de Colombia y nunca fuimos capaces de conmover el corazón de las Fuerzas Armadas y del Gobierno Nacional para que nos atendieran. Llegaron a la UC y reinaron durante un tiempo luego de combates en el departamento de Córdoba y por eso han martirizado
han doblegado, han llevado a la cárcel a muchos congresistas, a muchos gobernadores, a alcaldes, a dirigentes, a los mismos ganaderos, y hoy seguimos en la misma procesión. Sí, usted continúa en este... Seguimos golpeados en esta instancia. Usted continúa con ese proceso en la Corte Suprema. Senador, ¿qué responderle a aquellas voces que se preguntan en este momento por qué usted no denunció en ese instante precisamente a Luis Gustavo Moreno, que le estaba haciendo este tipo de ofrecimiento? ¿Por qué hacerlo hasta este momento? No, yo no estoy denunciando en este momento. A mí me están llamando para preguntarme una versión de unos hechos. Yo no estoy elevando denuncias. Yo no tengo en este momento la capacidad para denunciar a la gente porque, mire los hechos. En diciembre del 2014 recibimos una llamada, yo estaba en mi casa en Montería, que nos trasladáramos a la ciudad de Barranquilla porque era inminente mi captura, y trasladándonos con un esfuerzo posiblemente económico, esa captura podría ser evitada. La primera pregunta en este caso es ¿cómo sabían personas extrañas a la Corte Suprema de Justicia que iban a capturar al senador Julio Mansur? Pues alguien transmitió, le entregó a Moreno esa información, o a esa persona la información desde la Corte Suprema de Justicia, para que yo tuviera conocimiento y cayera en la redada en la cual no fui el pescado que ellos esperaban cosechar. Primero punto. Y segundo, ahí, ¿cómo? ¿Contra quién? ¿A quién le ponía la denuncia? ¿De qué? De que me hicieron una llamada que me iban a capturar y que no funcionó para diciembre, para el mes de diciembre, y en donde lo que me decían era, si hay un esfuerzo, o sea, de alguna manera, pues usted no será capturado, evitaremos su captura. Pero hago la pregunta, ¿a quién denuncio? Una llamada telefónica donde me decían, usted lo van a capturar y lo vamos a defender o lo podemos defender de alguna manera. Primer escenario. Y un segundo escenario, donde un abogado prestigioso, reconocido ampliamente en el país por sus escritos como docente, como catedrático, como todo lo que ustedes quieran, funcionario de alto nivel del Estado colombiano, me dice que me cobra una plata elevada. Para mí no me importaba el valor de esos recursos. Sí, señor. Posiblemente los pude haber pagado, no los pude haber pagado, para defenderme casi entregándome la seguridad de que defendiéndome a mí no me iban a continuar el juicio, me iban a devolver a la libertad, y yo tomé la determinación determinadamente de decir que no. ¿A quién denunciaba? Usted denuncia. ¿Para qué? Para que te hagan posteriormente, para que te vuelvan a denunciar a ti porque la gente no estaba diciendo eso, porque es que a mí quiero manifestarles a ustedes al aire abierta y decentemente. Nunca nos hablaron del señor Francisco Ricaurte, a quien yo conozco. Nunca tuve tratos con el señor con Ricaurte. Nunca me hablaron del señor Bustos. A mí no me hablaron de eso. Yo no tengo naturaleza humana para entrarle a mentir al país buscando demostrarme como víctima en esta situación. Eso no es cierto. Ni nunca me han hablado de magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia, frente a los cuales yo tengo una muy buena opinión en el trato, como fue llevado mi caso en el escenario de la sala plena, de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo quiero dejar absolutamente claro, y por eso yo no tengo por qué salir a denunciar a nadie, sí, y mucho menos a una persona encumbrada como esa, para ganarme además de lo que problema que tenía otro enemigo gratuito. Eso no lo quería. Pues esperamos tener la oportunidad de entrevistarlo acá en nuestros estudios. Estaremos al tanto de esa versión libre que usted entregará ante la Corte Suprema de Justicia el próximo lunes, donde usted nos ha anticipado que precisamente entregará la información que tiene y que nos ha descrito y nos ha narrado hoy aquí en el programa de la noche. Excongresista sí. Julio Mansur Abdalá, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa de la noche. A Colombia y a ustedes buen tiempo.
Vamos a la segunda parte. Quiero saludar a Marta Lucía Ramírez, precandidata presidencial de Colombia por el Partido Conservador, exministra de Defensa, entre otros importantes cargos. Candidata, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Encantada de estar acá en su programa. También quiero saludar a Angélica Lozano, congresista por el Partido Alianza Verde. Representante de la Cámara, bienvenida a La Noche. Un gusto. Vamos a comenzar hablando precisamente de este informe que hemos presentado el día de hoy a propósito de las declaraciones que ha entregado el senador Musa Besaile, que involucran nuevamente a Luis Gustavo Moreno con actos de corrupción, pero no solamente con esto, sino también involucran a dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, ¿para usted qué representa esta confesión que hace este senador, teniendo en cuenta esa avalancha de información que ha venido conociendo el país en las últimas semanas, en la que a partir de testimonios queda en evidencia un conjunto de actos de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia? Pues mire, lo primero, Jefferson, es decir que para el país es verdaderamente una calamidad esto que estamos oyendo, porque es que cuando la sal se corrompe, como dice la Biblia, ¿con qué autoridad moral pretenden entonces los gobernantes, los dirigentes políticos, los líderes de nuestro país, que abajo, que en el pueblo, que en los distintos sectores de la sociedad las cosas se hagan bien y se hagan dentro de la ley? Esto lo que nos está mostrando también es que la sociedad colombiana en este momento tiene un problema en donde la ética, la moral, la justicia se encuentran realmente en cuidados intensivos. Más que en cuidados intensivos, yo diría en estado de coma. Y es que acá si realmente pasamos de este estado de coma y se nos llega a caer más el tema judicial y la ética y la moral, aquí esta democracia se acabó. Y tenemos que estar conscientes de que esto implica correctivos inmediatos. Por esa razón, Jefferson, tengo acá una propuesta que hice desde el 2014 en la campaña presidencial con Camilo Gómez, en donde nos ayudó mucho Jaime Arrula, expresidente de la Corte, que era un pacto nacional por la transparencia en la justicia y por la eficacia de la justicia. Esto fue parte de nuestro programa presidencial y después de la campaña le propusimos a varias personas, tómenlo ustedes, sáquenlo adelante, pero hemos visto cómo la justicia ha sido la cenicienta de estos últimos años durante el gobierno Santos. Segundo, en febrero de este año le mandé al presidente de la República una carta nueva diciéndole, mire, con este escándalo de Odebrecht es urgente conformar en Colombia una comisión internacional independiente que investigue esta corrupción en el caso de Odebrecht, pero también que sea una comisión que acompañe el próximo proceso electoral, Jefferson, porque aquí tenemos realmente una situación en donde ni la autoridad electoral tiene credibilidad, ni tenemos de verdad suficiente fortaleza institucional y estamos comenzando un proceso electoral en donde puede suceder todo esto y todavía peor, porque hemos visto la compra de votos, hemos visto la cantidad de cupos indicativos. Esto del senador Musa Besaile es lo que veníamos oyendo hoy hablar desde hace mucho tiempo. Él lo que está haciendo es confirmando lo que se está oyendo. Él hoy dice, no pagué 6.000 millones, pero pagué 2.000 millones. Y sabemos que hay un montón de carteles alrededor del aparato judicial, carteles que desde hace mucho tiempo desafortunadamente se han venido oyendo los runrunes y ahora empieza a comprobarse todo esto y es muy peligroso porque aquí se nos puede desplomar del todo la confianza. Por fortuna esto tiene que servir para tomar medidas, así se estén tomando tarde porque este gobierno dejó pasar 7 años y medio y no hizo nada en materia de justicia. Congresista Angélica Lozano, ¿cuál es su opinión? Bueno, es dramático, coincido con Marta Lucía y hechos claros. A este fiscal Gustavo Moreno lo nombró Néstor Humberto Martínez. Hace 3 años aquí en el Congreso logramos aprobar, después de un año tortuoso por la oposición de Bustos, presidente de la Corte, el fiscal Montealegre y el que era superministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez. Ellos 3 se unieron juntos para impedir una reforma a la justicia. ¿Y qué era lo que protegían? Que se mantenga la impunidad garantizada que tienen quienes estén en esos cargos, todos los magistrados, todos los fiscales de la Comisión de Acusaciones. Y a pesar de esos poderosos, aquí logramos la reforma. Y al año siguiente, el año pasado, la Corte Constitucional, en el peor fallo de la historia, en el más equivocado,
los invito a leerlo. Eso no tiene pies ni cabeza, tumbó esa reforma en la justicia. Entonces, lo que Bustos, Montealegre y Néstor Humberto no pudieron hacer en el Congreso, lo lograron en la Constitucional. Pero miren los detalles. Este joven Gustavo Moreno nos lo quieren presentar ahorita como el gran cabecilla de esta operación criminal sofisticada. Él es parte, pero él es un mandadero. Él es un mando medio, un mandadero entre el fiscal general anterior, Montealegre, y actual Néstor Humberto. Esos magistrados de la Corte que por ahora han sido nombrados, pero ¿quién más? A él lo iban a elegir a dedo en la personería de Bogotá, el Centro Democrático y Cambio Radical. ¿Cómo llegó a la fiscalía actual? Dice Néstor Humberto, creyéndonos bobos, que porque pasó el polígrafo. No, llegó por cuota política. Y aquí hay una rosca de la que gente como Marta Lucía ha sido víctima, porque ella compitió contra Zuluaga y Santos, ambos financiados por Odebrecht. Mi respeto eterno, Marta Lucía, por esa competencia desigual que te tocó. Y este personaje hace parte de ese círculo político donde venimos a enterarnos de Odebrecht o de este caso por el extranjero, por la justicia norteamericana de la DEA o por la brasileña. Pero nuestra fiscalía está cooptada por estas cortes que están protegiéndose para garantizar la impunidad. ¿Cuál es el rabo de paja que tenía Montealegre? ¿Por qué preveía Néstor Humberto que iba a ser fiscal y entonces mejor mantener la comisión de acusaciones? Aquí hay un caso muy grave que no es aislado ni es Moreno. Aquí necesitamos llegar a la verdad. Sí. No podemos normalizar. Jefferson, permíteme, es que hace unos minutos dijiste como si es víctima de extorsión. Sí, no nos vengan a presentar a Musa Besaile. Esa es la pregunta que les quiero hacer en este momento a ambas. Si sienten que, o qué perciben, digamos, de esta declaración. Porque tal y como se ha presentado el senador Musa Besaile, habla que es víctima de una extorsión. Pero hay muchos que aseguran que si hubiera sido víctima de esa extorsión debió haber presentado esta declaración hace precisamente 2 años. Y que evidentemente hoy no se trata de una extorsión, sino de un cohecho. ¿Qué opina usted, doctora Marta Lucía? Pues mire, Jefferson, yo realmente tampoco creo que el senador Musa Besaile sea ni mucho menos pues una hermanita de la caridad ni sea un santo. Yo creo que hay muchas cosas muy cuestionables en su ejercicio de la actividad política, porque le quiero decir una cosa, yo he hecho política con las uñas, ustedes saben muy bien, contra la bancada inclusive de mi partido me tocó esta campaña presidencial del 2014, y allí ¿cuál es la situación que hemos encontrado nosotros? Que personas que llegaron al Congreso apenas en el 2006 o 2010, como este senador Musa Besaile, con 60.000 votos de pronto se vuelven los grandes electores, con 160, 180.000 votos, y después son ellos los que contribuyen con 200.000, 300.000 votos a la reelección del 2014. Entonces yo creo que aquí hay una cadena de faltas que además desafortunadamente han sido aceitadas, perdón por la expresión tan grosera, a punta de la famosa mermelada. Los cupos indicativos. No hay nada más miserable que coger y utilizar la plata de la salud, la plata de la educación, llevarle a los alcaldes y gobernadores entonces el caramelo de que es que le tienen unos cupos indicativos, y después esos congresistas como el señor Musa Besaile y otros terminan quedándose con una buena tajada de los recursos que llevaron a sus departamentos. Entonces, el hecho de que en este momento se siente extorsionado no quita de ninguna manera las faltas y la gravedad de las faltas en que ha venido incurriendo durante todo este tiempo, que también son cosas absolutamente cantadas. Y aquí es muy grave es que la justicia no opere, que la fiscalía no haya tomado cartas en ninguna de estas investigaciones. Yo al fiscal Montealegre le pedí que investigara sobre la campaña del 2014, nunca nada se movió, todo lo archivaron. Luego, como dice aquí la representante Angélica, la saludo también a ella, es vergonzoso que todo esto se esté investigando en Colombia porque la justicia de Estados Unidos entregó la información, porque la justicia de Estados Unidos es la que ha conminado de alguna manera a las autoridades colombianas para que actúen. Que si es un cohecho a estas alturas seguramente puede ser, pero sí le digo francamente, aquí estamos montados de verdad sobre un campo minado donde se haga explosión toda esta crisis en la justicia y en el manejo del Estado colombiano. Esta democracia se puede salir de las manos. Y hoy lo que es urgente es actuar con responsabilidad. Estos hechos se tienen que investigar, hay que hacer mucha vigilancia por parte de ustedes, los medios de comunicación, pero hay que mirar hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer una reforma seria
a la justicia. Y yo he invitado a todos los precandidatos presidenciales a que miren este proyecto, este pacto, y lo trabajemos todos juntos para que cualquiera que llegue a la presidencia en el año entrante tenga la obligación el 8 de agosto de arrancar con este pacto a la justicia. Pero ese punto lo vamos a estar debatiendo en el segundo bloque. Quiero preguntarle a la congresista Angélica Lozano también la importancia que tiene esa declaración. La hace 2 años después. Usted misma hacía énfasis en ese punto en específico. Él ha asegurado que es víctima de una extorsión. Hablábamos con el ex senador Mansur. Él también tiene información según la cual en su momento este mismo abogado le habría ofrecido inicialmente sus servicios, pero luego le dio a entender que tenía el poder para cambiar el rumbo de los acontecimientos, es decir, que el ex senador Mansur no fuese capturado. ¿Usted cree que esta declaración realmente tiene importancia 2 años después? ¿Es posible que se presente hoy como una víctima? No. Pilas con caer en la trampa, no, ninguna víctima. Si a Marta Lucía o a mí nos extorsionan hace 3 años, no vamos a ceder ante el chantaje y denunciamos. Esto es una pantomima para sacar barato los crímenes que haya cometido, porque nadie inocente paga 3.000 millones para detener un fallo. No estamos hablando aquí de un ciudadano indefenso campesino, no. Estamos hablando del senador más votado de este país. Entonces, que no nos crean bobos. Aquí tenemos que ir a la raíz. ¿Cómo es la estrategia? ¿Quiénes componen este cartel de crimen organizado, sofisticado, incrustado en la justicia? Nosotros tenemos la evidencia, es pública, está reseñada, grabada por sus cámaras en el debate de la reforma de la justicia hace 3 años. Montealegre, Bustos y Néstor Humberto juntos hundieron la reforma de la justicia para mantener su propia impunidad, para garantizar la impunidad del futuro. Ellos sabían el rabo de paja que tenían. Ahorita, el lunes, vamos a empezar la discusión otra vez del Tribunal de Aforados. Nada de medias tintas. Un Tribunal de Aforados donde necesitamos que los ciudadanos presionen, que presionen al gobierno y presionen al Congreso de todas las bancadas. Aquí tenemos que estar a la altura de la situación, porque la estrategia de ellos es decir como que no, que nada pasa. El domingo hubo una entrevista de los 3 presidentes de las altas cortes. Invito a los ciudadanos a que la vean, a Marta Lucía, a ustedes en su canal. Y los 3 presidentes dijeron, no, en realidad es un problema de la sociedad. No, la comisión de acusaciones funciona bien, no necesita nada. Si las cortes actuales se mantienen en esa actitud indolente, ajena a la realidad, viendo cómo se desploma nuestro país por la impunidad y los crímenes cometidos en su propio seno, nuestro país se va a ir a un barranco, pero no lo vamos a permitir porque la ciudadanía está hasta aquí y eso es con acciones. El Tribunal de Aforados lo presentamos otra vez. ¿Vamos a estar a la altura de las circunstancias o esta gente, para garantizarse la impunidad, va a fingir que nada pasa? Vean esa entrevista, es del domingo, Marta Lucía, es inaudito. Ese fallo de la Corte Constitucional que tumbó la reforma de la justicia fue un fallo político, no fue un fallo en derecho, porque no tiene ningún sentido que haya 74 colombianos exentos de justicia en nuestro país. Si un ciudadano comete un delito, una falta, lo investigan, el fiscal, el juzgado, no sé qué, un magistrado impune. Por la certeza de esa impunidad es que se desató esta maniobra de la que todavía no tenemos dimensión. Un último tema, lo que vemos en Guatemala, la Comisión Internacional, Marta Lucía también la ha propuesto en el pasado, algo así nos toca, ese punto para el segundo bloque, porque va a marcar una pausa a comerciales. Estamos desde 2 ángulos diferentes, la congresista Angélica Lozano y la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, analizando el que es quizás el peor escándalo que ha enfrentado la justicia en Colombia en temas relacionados con la corrupción. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.